Como cristianos nosotros estamos llamados a mortificar todo pecado. Hemos entonces, después de haber visto una introducción acerca de la santidad y cómo en general luchar contra todo pecado, viendo algunos específicos. Empezamos con la impiedad y después de la impiedad nosotros pasamos a la ansiedad, la frustración y el descontento. Pero vimos que la clave para luchar contra ellos y en particular contra la impiedad, que es el que da raíz o que es la raíz y da origen a los demás, es por medio de las disciplinas espirituales. ¿Qué son estas? Son medios de gracia que el Señor nos ha provisto para que nosotros podamos ser cada vez más a la imagen de Cristo, para que nosotros podamos sumergirnos en el río de agua viva. Hay muchas de ellas, pero en particular yo destaqué la meditación en la palabra de Dios. Hoy en día la palabra meditación suena mucho a lo que practican algunos en yoga o algo así, o que la gente pone la mente en blanco y voy a meditar. Eso no es la meditación de la palabra de Dios. Al contrario, más que poner la mente en blanco, es llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Solo de esa manera podemos cumplir lo que ella dice, de meditar en ella de día y de noche. Y es como hacer té, les dije la semana pasada. Uno remoja el agua con esa bolsita, pero si uno la pone y la mete rápido, no pasa mucho. Pero cuanto más se remoje y se llegue a sumergir completamente, esa agua estará llena. Y así mismo nuestra mente, cuanto más meditemos en ella. En un futuro espero, el otro año, si el Señor así lo permite, tener un curso dedicado a las disciplinas espirituales. Pero ahí está la lista: oración, adoración, evangelismo, servicio, mayordomía, ayuno, silencio y soledad, un diario espiritual y el estudio. En todas ellas nosotros tenemos una oportunidad para ejercitarnos para la piedad, para ejercitarnos. Y de ahí entonces pasamos al pecado de la ansiedad. Como vimos, este pecado es más que habitual y yo creo que el Señor en su providencia para esta iglesia hizo que nosotros tuviéramos mucha instrucción la semana pasada, y creo que los testimonios de varias personas nos confirman que era un tema que el Señor quería que fuera tratado. Para algunos expresaron una inquietud, fue que Alexander y yo nos pusimos de acuerdo, no nos pusimos de acuerdo que ese domingo íbamos a tratar. Así el Señor lo dispuso conforme el orden que ya habíamos establecido y coincidió. Y el Señor sabe por qué fue así. Y vimos que aparte del amor y la humildad, la confianza viene en tercer lugar de lo que nosotros somos mandados a demostrar como virtud. El Señor nos dijo: no estéis afanosos, no temáis. Y cuando yo le digo eso a una persona, yo tal vez la estoy tratando de animar, pero cuando es Jesús y los discípulos inspirados por el Espíritu Santo que lo dicen, eso no es opcional, es un mandamiento, es la voluntad moral de Dios que nosotros no estemos ansiosos. Y cuando nosotros caemos en ese pecado, estamos diciendo dos cosas. En primer lugar, estamos desconfiando de Dios, de que lo que su palabra dice no es verdad, de que Él no tiene cuidado de nosotros, de que entonces no podemos echar sobre Él todas nuestras ansiedades, de que aún nuestros cabellos entonces no están contados, de que Él se preocupa más por los pajarillos que por uno. Es lo que estamos diciendo. Y en segundo lugar, es que no estamos entonces aceptando la providencia de Dios para nuestra vida. Es decir, que las circunstancias que vienen para nosotros no son como deberían de ser, y en cambio vamos a cuestionar la sabiduría de Dios, de que Él ha permitido algo para mi bien. ¿Cómo podemos luchar contra este pecado? Debemos en primer lugar aceptar la providencia de Dios. Vimos en el Salmo 139, cada momento tú cuidadosamente lo diseñaste. ¿Cómo vamos a dudar de que algo que está aconteciendo está fuera de la soberanía de Dios y de que Él, en su cuidado, lo permitió para mi vida? Debemos aceptarla. Esto no es una resignación, es un descansar en que, muy bien, esta situación es dolorosa, es difícil, pero el Señor está en control de ella. Debemos memorizar y meditar en pasajes específicos, los que mencionamos de Mateo 6, 25 al 34, Primera de Pedro 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él.
Debemos identificar las circunstancias que nos ponen ansiosos y orar por ellas. Es distinto para cada uno. Para algunos será más una situación laboral, para algunos una situación familiar, una situación espiritual. Pero debemos identificarlas y orar específicamente por ellas. Como vimos la semana pasada en la predicación, nosotros no estamos enfrentando las mismas necesidades de las personas a las cuales Cristo se dirigió. Ellos realmente sí tenían problemas con el vestido y la comida, a diferencia de nosotros que tenemos abundancia de estas cosas, por más pobres que nos consideremos. Más bien la lucha viene siendo por un estado, por no repetir, por lograr cierto nivel. Lo de ellos era el sustento diario y aún así el Señor les dice, no estéis afanosos, no estéis afanosos. La palabra literalmente significa estar dividido y la ilustración del conejo que veía para todo lado lo ejemplifica. Alguien que está partido, no sabe para dónde dirigirse, encontrarse ante un camino con dos direcciones y dónde iré, y temer la decisión de cuál camino tomar. Por eso somos llamados a orar. ¿Qué nos decía Filipenses? Y esta mañana seremos instruidos al respecto. Por nada estéis afanosos, sino, o en cambio, o antes bien, sean conocidas vuestras peticiones. Hay que descansar, vamos a orar entonces al Señor. Aceptar la providencia de Dios no quiere decir que no debamos orar por un resultado. Señor, eso es lo que yo quiero que suceda. Señor, sabes que mi anhelo es que esta situación resultara así. Entonces la presentamos en oración. Y cualquiera que fuere la respuesta, nosotros vamos a descansar en lo que el Señor haya determinado. Pero vamos a orar a Él para no estar ansiosos. Vimos que la preocupación es ese tipo particular de ansiedad que se prolonga, que va más a largo plazo, es más como ese no os afanéis por el mañana. ¿Qué será si yo falto? ¿Qué será si muero? ¿Que si pierdo el trabajo? Y cuestiones que empiezan entonces a dominarnos y a quitarnos el sueño. Pero una vez más el Señor conoce nuestras luchas y tenemos que ir a Él en esa actitud humilde de decirle, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él será honrado en eso, no con nuestra incredulidad pensando de que debemos entonces tomar el asunto por nuestras manos. Y la frustración es la respuesta a la ansiedad que es más vinculada con un enojo, con una molestia por las circunstancias más que un temor. Es decir, algo no resultó como yo quería o como yo esperaba, entonces me enojo por eso. Eso no es lo que yo quería, eso no lo es lo que yo esperaba que el Señor contestara para mí. Y una vez más, eso es impiedad, es olvidar de que Dios está en control de las situaciones. Y llegamos al descontento. Este no lo pudimos terminar. ¿Qué es el descontento? Es la insatisfacción. Es una insatisfacción frecuente por las circunstancias que ya son habituales, que son permanentes, que esas no van a cambiar, pero respecto a las cuales nosotros nada podemos hacer. Vimos que había uno legítimo, es decir, nosotros sí debemos no sentirnos satisfechos con nuestro propio crecimiento espiritual, no debemos sentirnos satisfechos con la maldad que hay en el mundo, en la sociedad, con el estado en el que las personas se están perdiendo. Pero está la insatisfacción pecaminosa, que ya sea por el dinero, por las posesiones o de nuevo por esas circunstancias que no podemos cambiar. No estamos contentos como el asunto está caminando. Y nos volvemos amargados, con resentimiento. Hay varios ejemplos que yo compartí la semana pasada, un trabajo que está siendo mal pagado, en el que no nos sentimos que nos estamos realizando como profesionales, que estamos solteros y ya tenemos cierta edad, de que no estamos pudiendo procrear, de que el matrimonio no está caminando, está siendo desdichado, discapacidades físicas, una salud que ya tiene un mal permanente, es decir, ya lo que yo perdí de visión, ya lo perdí, ya lo que estoy perdiendo de capacidad auditiva, ya lo perdí, un reumatismo que está avanzando, etc. Una condición de salud que yo sé que ya eso no va a cambiar. Y nos volvemos descontentos por esta razón.
También decíamos que no necesariamente tienen que ser situaciones dolorosas como estas que hemos descrito. Muchas veces nosotros nos volvemos insatisfechos por aspectos que, pensados en frío, diríamos, eso es una trivialidad. Y aún así, no nos gusta. Que algo no es del color que esperábamos, que no pude adquirir X cosa que yo quería tal como yo la había visto en mi mente. Algo que yo había visto a un buen precio y llego y ya luego lo encuentro un poco más caro y me vuelvo insatisfecho, descontento por eso. Que si uno lo ve bien, eso es trivial, pero aún así el pecado es manifiesto. ¿Por qué? Porque el descontento no depende tanto de cuán dolorosa sea la situación que estemos enfrentando. Es la respuesta que nosotros tenemos a esa situación. Y ya sea algo realmente difícil de llevar o algo pequeño, si la respuesta sigue siendo de insatisfacción, de no estar contento con lo que el Señor ha provisto o con lo que Él ha determinado, estoy pecando. No importa cuán grande o pequeña sea. Entonces, por eso, debemos reconocer que habrán otros que tendrán situaciones más difíciles que las de nosotros. Pero de nuevo, eso no determina o aprueba que nosotros estemos descontentos. Por eso nosotros debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque una vez nosotros hemos llegado a ese punto, es fácil que eso derive en un resentimiento, ya sea contra Dios o contra las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, y alojar amargura en nuestros corazones. Y todos nosotros podemos identificarnos, todos nosotros de una u otra forma hemos pasado por situaciones como las que yo puse de ejemplo. Y cuando ya uno quizás ha superado ese momento, puede parecer para otro, es que es muy fácil decir lo que usted está diciendo porque no está pasando por esto. Es cierto, yo no estoy pasando por la misma situación que otro hermano pueda estar pasando. Pero nosotros somos llamados de la misma manera a ir a descansar en el Señor, que lo que Él ha determinado es lo mejor para mi vida si yo lo amo a Él. Porque para los que le aman, las cosas van a ser para bien. Y que es este bien, ser a la imagen del Señor Jesucristo. Y esto vamos a reiterarlo en esta lección. Entonces, ¿cómo podemos luchar nosotros contra el descontento? Bueno, vamos de nuevo al Salmo 139. En el versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas o aquellos momentos que luego fueron formados, sin faltar una de ellas. Este es un pasaje a modo general que debe ayudarnos cuando estemos luchando contra esa insatisfacción. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor ha determinado cada momento de mi vida, cada detalle. A Él no se le escapó nada. ¿Cómo no voy yo a descansar en que Él es más sabio que yo y que lo que estoy pasando, Él tiene un propósito para eso? En segundo lugar, por ejemplo, respecto a las limitaciones físicas, dice el versículo 3 en este mismo Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Hay una limitación en nuestro cuerpo? Una vez más, descansemos en que el Señor tampoco se le escapó ni uno de esos detalles. Él es quien nos ha formado. Cuando Moisés le dice al Señor: pero es que yo tengo problemas para hablar, me cuesta hablar. El Señor le dice: ¿pero quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿No he sido yo, Moisés? Dios no se excusa diciendo: Moisés, bueno, no quería que saliera así, pero bueno, saliste con ese problema. No. Yo soy quien hago todas las cosas, Moisés. No debes de poner esa excusa si yo te estoy llamando. Yo mismo voy también a trabajar en medio de esa situación para que mi nombre sea glorificado. Porque la excelencia del nombre no va a ser en el instrumento, sino en aquel que ha enviado el instrumento. También Levítico, un pasaje que estudiamos el año pasado, quiero que lo repasemos. Levítico 21.
Dios está en control de nuestro ADN. Levítico 21 trata sobre la santidad de los sacerdotes y hay una serie de requisitos. Al final del capítulo vamos a leer una serie de limitantes físicas, de discapacidades que podían excluir a un hombre de ejercer el sacerdocio como tal. Entonces vean lo que viene en esta lista a partir del versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Habían restricciones. Él dijo, personas con estos defectos no podrán acercarse. Pero veamos que no fueron totalmente excluidos de estar en la casa de Dios, que es lo que dice el versículo 22. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Hermanos, ni aun David cuando llegó, recuerden lo que le dijo el sacerdote, no, yo no les puedo dar del pan, esto es aparte. Les voy a dar del día anterior, que ya lo voy a quitar, dada la circunstancia. Pero ellos sí podían comer de ese pan. El Señor conoce las limitaciones mismas que Él ha permitido en nuestra vida, sean físicas o económicas o lo que sea. Él no nos va a pedir más allá de lo que nosotros realmente podemos hacer. Algunos tendrán el anhelo, es que mi anhelo hubiera sido ir a tal lugar o servir en esto, pero sencillamente la situación física no me la permite. Bueno, el Señor lo conoce. Él no se lo está pidiendo, no se lo está exigiendo. Eso no le impide que usted sea parte del pueblo de Dios. Y hay más ejemplos. Esto es una bendición de Dios, el que Él conceda salud, y seremos responsables por la salud que Él nos dé. ¿Recuerdan a Caleb, que él llegó con sus 85 años? Y aquí mi fuerza es la misma de hace 40 años. Esa es obra de Dios que le concedió esa salud. Y aquí tengo esa misma fuerza y yo voy a ir a tomar esa tierra. Josué le dijo, bueno, vaya adelante, el Señor lo prospere. Pero también tenemos a aquella mujer encorvada que no dejó de ir al culto de Dios a pesar de estar jorobada. Así se nos describe. Y un domingo el Señor Jesús estuvo ahí y la curó. Nosotros no tenemos la garantía de esa mujer no fue esperando ser curada. Ella simplemente hizo lo que habitualmente hacía, estar en la casa de su Dios. No tomó esa encorvadura como pretexto y fue una bendición para su vida. O Ana, la mujer viuda con más de 80 años de ser viuda, ahí estaba orando al Señor. No hay excusa para que nosotros digamos, no puedo servir al Señor. Todas las circunstancias Él las ha permitido. Yo les mencionaba a Johnny Erickson Tada, parapléjica, pero un ministerio que ha hecho mucho más de lo que cualquiera de nosotros se haya imaginado. Por ser ella especial, ¿no? El Señor extendió su gracia para que ella pudiera gozarse en esa debilidad. ¿Es una situación financiera? Bueno, ¿qué nos dice el conocido Proverbios 38? ¿Cuál es la oración que entonces nosotros deberíamos tener respecto a nuestras finanzas? Para no estar descontentos pensando que tenemos de menos o pensando que debemos tener de más. ¿O qué haríamos si tuviéramos de más? ¿Qué es lo que dice este conocido versículo? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Aprender a contentarse cualquiera que sea la situación. Semanas más adelante, Filipenses 4 también. En todo he aprendido a contentarme, ya sea en pobreza o en riqueza. En todo he sido enseñado. Que el Señor entonces nos enseñe según las circunstancias que estamos atravesando.
¿Estamos realmente pasando necesidad? Señor, enséñame cómo vivir esta situación de necesidad. Entonces, estamos recibiendo bendición del Señor y siendo prosperados. Señor, enséñame cómo glorificarte en esta prosperidad que tú me has dado y dame sabiduría para hacer buen uso de los bienes que tú me das. Descontento, debemos combatirlo. Una vez más, esta aceptación no es una resentida resignación o fatalismo. Voy a darles dos ejemplos de esta resignación. Vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 3, versículo 8, y vamos a acelerar un poco el paso. Primero de Samuel 3:8. ¿Cuál es el contexto? Está el sacerdote Elí. Él tenía 2 hijos malvados. La maldad se nos describe en ese capítulo 2. Pero en el capítulo 3, cuando Samuel es llamado, el Señor le dice a Samuel qué es lo que va a ocurrir con los hijos de Elí. Perdón, no es el versículo 8, es el versículo 18. Y dice así: y Samuel se lo manifestó todo. ¿Y qué fue este manifestar todo? Sus hijos van a morir. Sus hijos van a morir. Y vean lo que dice Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Elí, sus hijos van a morir por causa de su pecado, porque usted no les llamó la atención. Y no fue al Señor a clamar por perdón, no fue a Él a reprenderlos una vez más. Esto es lo que el Señor ha determinado para ustedes, sino una resignación. Bueno, de lo que va a pasar, esto es lo que el Señor me ha mandado. Eso no es la respuesta adecuada, eso no es la aceptación de la providencia de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 20. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 17 al 20. ¿Qué pasa acá? Es el rey Ezequías, un rey piadoso, no un sacerdote perverso como Elí. Y sin embargo, este rey piadoso falló cuando recibió a los visitantes de Babilonia. Y el profeta viene y le dice: por haberle enseñado todo, ahora ustedes van a ser cautivos de Babilonia. Y vean lo que responde Ezequías. Versículo 17. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Van a ser cautivos. No, qué bueno lo que usted me dijo. Al menos en mis días todo va a estar bien. En vez de ir y humillarse y pedir perdón al Señor, que eso fue lo que hizo el rey Josías cuando años más adelante la ley fue leída y él dijo: hemos pecado contra Jehová. Y por eso el reino no fue quitado en esos días. Sería quitado ya cuando vinieran los hijos de Josías, porque él se humilló a la lectura de la ley. Pero este rey, bueno, es lo que hay, es lo que va a pasar. En el pasaje paralelo, en Crónicas, se nos dice que él tampoco correspondió al Señor por haber recibido la curación de su enfermedad. Él estuvo enfermo, fue curado, y se nos dice, él no respondió como era. Entonces vemos que él no siempre fue ese rey piadoso que se nos describe, sino que no aceptó la providencia de Dios en su vida de forma adecuada, ya fuera cuando se le anunciara el mal o cuando recibió el bien, porque aún nosotros recibiendo el bien no respondemos adecuadamente, y eso es ingratitud que vamos a ver más adelante. ¿Quién es el contraste? David. Aún después de haber pecado y que se le anunció que ese hijo iba a morir, ¿qué fue lo que hizo David? Ayunó y oró. ¿Por qué? Conociendo que Dios es un Dios de misericordia y si Él se iba a apiadar de la vida de ese niño. Al final no fue así, pero eso no quitó que Él fuera a clamar. Esa es la respuesta que nosotros debemos tener. Señor, si esto es lo que estás determinando, ayúdame y ten misericordia. Y cuando ya la respuesta fue definitiva y el niño murió, bueno, fue lo que el Señor determinó. Es hora de levantarme, limpiar mi rostro y seguir adelante. ¿Estamos respondiendo de esta manera? La aceptación es
se pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de esta circunstancia que Él ha permitido en mi vida? Sepamos por seguro que no va a ser con ansiedad, no va a ser con frustración, no va a ser con descontento. La pregunta que hace aquel que está recibiendo la providencia de Dios en lo que ha determinado es: Dios, ¿cómo puedo glorificarte en medio de y a pesar de? Entonces, ¿cómo podemos luchar? Una vez más, el remedio es la oración. ¿Podemos orar por sanidad? Claro que podemos orar por ella. Y debemos confiar que el Señor es poderoso para hacerlo. ¿Podemos orar por una solución? Claro que podemos orar por una solución. Pero la aceptación es precisamente que si Dios contesta, bástate mi gracia, su gracia va a bastar. ¿Por qué? Porque fue la respuesta que le dio a Pablo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estas son unas palabras, un autor anónimo dice: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que das, a carecer lo que tú retienes, a renunciar a lo que tomas, a sufrir lo que infliges, faltó un qué, a hacer lo que requieres. El autor comparte que él perdió a su esposa, producto de un cáncer. Para él en ese momento fue renunciar a lo que el Señor quitaba. ¿Cuál será nuestra respuesta cuando el Señor envíe sufrimiento? Cuando el Señor retenga algo que nosotros anhelamos, o para recibir lo que Él da. ¿Cuál es? Esas palabras de ese autor anónimo nos recuerdan a las conocidas palabras de Job en el capítulo 1, 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estas verdades debemos aplicarlas, hermanos, porque cuando venga el momento, podemos tenerlas en nuestra mente, podemos tener estos versículos memorizados y presentes, pero si nosotros realmente no hemos pedido al Señor por esa disposición en nuestro ser, para que obre, para que nosotros podamos decir con integridad, sea el nombre de Jehová bendito, no vamos a responder adecuadamente. Vamos en cambio a añadir amargura y resentimiento, al punto de que vamos a menospreciar la palabra de Dios. Y a veces es cierto, uno buscando consolar no sabe cómo hacerlo, y uno recurre a las personas y les muestra los pasajes. Pero hermano, nuestra respuesta no puede ser: sí, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé lo que dice. No podemos menospreciarla, es cuando debemos aferrarnos más a ella, abrazarla. ¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Solo aquí tenemos las palabras de vida eterna. Por eso yo les decía, adelantando la conclusión, en Romanos 8, ese pasaje tan atesorado, cuando dice en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó a su Hijo. Una vez más, sea lo que el Señor nos esté enviando a nuestra vida, sea lo que el Señor nos esté quitando de nuestra vida, nosotros no podemos dudar del amor de Dios, porque Él no escatimó a su propio Hijo. Lo que ninguno de nosotros haría, de dar la vida de uno de nuestros seres queridos, el Señor lo hizo. Jehová Dios no lo retuvo para sí, sino que lo dio en rescate de los suyos para su pueblo. ¿Cómo vamos a dudar de que algo que nos está pasando es falta de amor de Dios? Todo lo contrario, la prueba mayor de este amor ha sido dada en el Señor Jesús, en quien tenemos redención de nuestros pecados, en quien es nuestra justicia, nuestra santidad. Y todo lo que venga a nuestra vida no nos va a poder separar de Él. Por eso luego viene la lista. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién va a venir a acusar a uno de los suyos?
Nosotros podemos ver nuestra vida y decimos, vaya, ¿cuánto me falta? Pero saben que nadie puede venir a Dios a decirle, ¿usted rescató a ese? Sí. Justo, santo. Nadie acusará a los escogidos de Dios y nada separará a los escogidos de Dios, ni tribulación, ni muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, nada. Ni aun las circunstancias en este presente que estamos viviendo. Nada. En cambio, en Él tendremos el poder para ser vencedores por medio de aquel que nos amó. Necesitamos que el Señor nos haga atesorar estas palabras para que no sean solamente una retórica, no sean simplemente palabras que suenen bonitas o de aliento. Es una esperanza real. Nadie nos acusará, nadie nos separará de Él. Con esto llegamos entonces al pecado de la ingratitud. Vamos a buscar Lucas capítulo 17. La lepra, como es llamada en la Biblia, consistió en un rango de enfermedades diversas, en general manifestadas en la piel de las personas. Lo que los médicos llaman hoy lepra es otra enfermedad. Pero en la Biblia se nos describe, y ustedes pueden ir a Levítico 3 y 14, donde hay una extensa descripción de las diversas formas de enfermedad que eran llamada lepra. Pero en general vemos que se manifestaban con llagas, erupciones, manchas blancas o una piel, que la carne quedaba al descubierto, una carne viva. Y las opciones para la persona eran limitadas. El sacerdote iba a venir, lo iba a revisar a uno, iba a revisar el cuero cabelludo, la barba, lo mandaba a rasurarse. Y si la mancha no desaparecía, o si se empezaba a extender, o si cambiaba de color, lepra. Lepra. Y una vez recibida esa sentencia, la persona no le quedaba otra que salir del campamento y gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Era una enfermedad que constituía la separación de la familia, de trabajo. Por eso es que cuando leemos de leprosos, hay que igualarlos a prácticamente mendigos, porque nadie les iba a dar trabajo, tenían que vivir de lo que pudieran recolectar de la caridad de las personas. Era una separación, nadie lo podía tocar a uno, era desprecio. Por eso cuando llegan al Señor Jesús, reconociendo en Él que estaba la esperanza para ser curados, uno puede ver que en efecto llegaban con una actitud humilde, como el primer leproso que se nos cuenta que el Señor curó. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esa frase esconde tanta teología, aunque corta. Si quieres, puedes limpiarme. Puedes, porque tú, Señor, tienes el poder para hacerlo. Tú eres el Hijo de Dios. Y a la vez, si quieres, pero no es como yo quiero, sino como tú. Estoy a merced de tu voluntad, pero no me queda ninguna duda que tienes el poder para hacerlo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Quiero. Sé limpio. Esa es la preciosa verdad de que el Señor no echa a ninguno que venga a Él. Al que a mí viene, no le echo fuera. Por eso llama tanto la atención en Lucas 17 lo que pasa con estos 10 leprosos. Dice el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete,
tu fe te ha salvado. Y uno lee la historia y puede decir, bárbaros esos 9 otros leprosos, ¿cómo no llegaron al Señor a Jesús a darle gracias? O sea, fueron curados y ya no volvieron. ¿Cómo pudieron ser tan mal agradecidos? ¡Qué ingratos! ¡Qué falta de consideración! Dar esa respuesta revela también nuestro corazón. El sentirnos nosotros superiores y pensar que nosotros hubiéramos respondido diferente. De que nosotros no hubiéramos sido como esos otros 9, que nos hubiéramos ido por nuestro camino y no hubiéramos regresado a dar las gracias a aquel que nos sanó. Es orgullo. Y uno se pregunta, pero bueno, está el punto. Ellos no dieron las gracias, el que llegó fue un samaritano, que además de su condición de leproso, era samaritano. Es decir, era considerado como un perro por parte de los judíos, que no tenía parte en el reino de Dios tampoco. Ellos no eran el pueblo, eran gente contaminada. ¿Cuántas veces hemos nosotros meditado entonces en lo que era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesucristo? Porque nuestra condición era muchas veces peor, era infinitamente peor que una lepra. Espiritualmente hablando, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No fue una simple lepra en nuestra piel la que nos fue quitada. Nosotros estábamos podridos, siguiendo la corriente de este mundo, como nos enseña Efesios 2, del 1 al 5 tan claramente. Y nos hemos detenido a reflexionar a conciencia lo que significa haber sido trasladados del dominio de las tinieblas, del reino de Satanás, a ser del reino de los cielos, al ser hechos cercanos por la obra de Cristo, al ser ahora considerados hijos de Dios. Hemos dado gracias a Dios por esto. ¿Cada cuánto lo hacemos? ¿O es que ya soy salvo y cada día lo doy por sentado? ¿Cómo no me iba Dios a salvar a mí? ¿Cómo te fue a salvar a Dios a ti? ¿Cómo fue Dios a salvarme a mí? Demos gracias a Dios por esto. O cuando damos las gracias, bueno, sí, Dios, gracias por la salvación que has hecho en mí. De una forma tan nominal, casi como cuando oramos por los alimentos. Y conste, nuestra oración por los alimentos tampoco debería ser nominal, dando por sentado la provisión de parte de Él. Pero es una de las oraciones más habituales que hacemos, casi que de corrido. Toda nuestra vida debería ser una vida de continuo agradecimiento. Hechos 17, 25. Dice así: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cada respiración debemos dar gracias a Dios, porque a Él le ha placido darte el aliento. Por lo tanto, cada momento de nuestra vida debe ser de darle las gracias por sostenernos. En Él es quien tenemos aliento. Agradecemos nosotros por las habilidades que tenemos, nuestras habilidades técnicas, físicas o intelectuales. Vean la advertencia que el Señor le dio al pueblo de Israel, Deuteronomio 8. En especial para todos aquellos que ya tienen años de ejercer una profesión o de que estudiaron en X lugar. No, yo lo sé hacer porque yo estudié. O sea, yo lo sé hacer porque ya tengo años de estar en esto. No, yo me he preparado. Ha sido mi mano. Vean lo que el Señor le tiene que decir al pueblo de Israel. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes,
de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Tiene casa propia? ¿Tiene usted una carrera? ¿Tiene un auto? ¿Tiene la habilidad de enseñar a otros? Él es quien te da el poder, Él es quien te da la habilidad, Él es quien prospera tus esfuerzos. Es Jehová quien da el poder. Ha sido mi mano. Orgullo. Entonces, ¿cuántas veces cuando te llega al final del día agradecemos nosotros a Dios por haberme dado la salud, por haberme dado las fuerzas, por haberme dado el entendimiento, por haber hecho mi trabajo? Sea que tenga que trabajar afuera, sea en la casa. ¿Cuántas veces llega al final del día y Señor, si tú no me hubieras ayudado, yo hoy no hubiera podido hacer nada? Pero no, lo damos por sentado. Yo ya tengo la capacidad para hacerlo. Y no agradecemos a Dios por estas cosas. Eso es ingratitud. De nuevo, si fuéramos preguntados, todos podemos dar la respuesta correcta. Todo buen regalo, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre Celestial. Pero cuando llega el momento de la verdad, nosotros no estamos dando las gracias a Dios por todos esos regalos. Por Él haber tenido cuidado de nosotros para que nosotros hiciéramos lo que teníamos que hacer. Estamos dando por sentado las provisiones temporales. Y las bendiciones espirituales también con las cuales nos ha bendecido en los lugares celestiales con Cristo. Todo eso lo estamos dando como por sentado, como que es lo que nosotros merecíamos, como que es lo que el Señor tiene que hacer con los suyos. Y no es así. Por eso es otro de esos pecados respetables. ¿Por qué? Porque no estamos viendo la ingratitud con la gravedad que nosotros tendríamos que estarla viendo. Vean cuál es la característica de vida de una persona que vive dominada, controlada por el Espíritu Santo. Efesios 5:20. Tengo esta cita mal. Perdón, estoy viendo el capítulo 4. Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, todo esto ha sido las características de aquel que camina siendo lleno del Espíritu Santo. Y Pablo aquí nos dice, dando siempre gracias. Una vez más, nuestra vida tiene que ser de continuo agradecimiento, y mucho más nosotros a quien el Señor nos ha permitido conocer su voluntad revelada en su palabra, que nos ha traído al conocimiento de la verdad, que nos ha rescatado de nuestra vida de pecado. Una vez más, esto no son sugerencias. Sería bueno que agradezcan a Dios. Hermanos, es recomendable que vivan una vida de agradecimiento, dando siempre gracias a Dios. Su mandamiento es la voluntad moral de Dios, que nosotros agradezcamos. Si nosotros, entre semejantes, a veces nos ofendemos, nos molestamos cuando alguien no nos da las gracias por un gesto o por un regalo, ni las gracias me dijo. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? De la misma manera, al Dios 3 veces santo, al Dios que no está obligado a extender su favor hacia nosotros por ser un pueblo duro de servicio. Es una ofensa infinita.
Para que veamos que este pecado no es tomado a la ligera, vayamos a Romanos capítulo 1. Y no solo eso, generalmente cuando alguien nos responde siendo malagradecido, nosotros no volvemos a mostrar un favor hacia esa persona. Y no es así Dios para con nosotros. Hace llover sobre los buenos y malos, continuamente. Dice así el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Como hemos visto, la impiedad como esa raíz. Y ahora vean cómo se manifiesta en el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vean lo que pasa en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. No le dieron gracias a Dios, Dios los entregó. Cuánta gracia para nosotros de que el Señor no nos deje simplemente seguir nuestro camino y ser extraviados por no darle las gracias a Él. No se toma a la ligera. Lucas capítulo 12. Lucas 12. Dice así el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El pasaje puede levantar algunas preguntas, no tenemos el tiempo para verlo en detalle. Pero sin duda, la respuesta de ese siervo ingrato, fiel a los beneficios del Señor, tuvo consecuencias. A tal punto que podemos ver la severidad tendrá su parte con los infieles. No podemos tomar a la ligera y simplemente dar por sentado que todo lo que el Señor nos ha dado, Él luego no nos va a demandar el haber sido buenos mayordomos de lo que Él nos dio. Y esto empieza por ser agradecidos. ¿Saben que este dar gracias a Dios no debemos darlo como cosa ligera? Y no solamente en decirlo en palabra, y que debe reflejarse en decirlo en palabra, pero una vida de agradecimiento. Que a muchos que no conocen al Señor, el solo la mención de que uno diga, no, gracias a Dios tal cosa, los incomoda o lo toman como motivo de burla. ¿Cómo que gracias a Dios? Si fue usted el que lo hizo. ¿Cómo que gracias a Dios? No, eso fue porque tal cosa pasó. Porque es que lo lleva a uno a enfrentarse y a reconocer que lo que está sucediendo es porque Dios así lo quiso y que es la bondad de Él manifestada hacia uno. Y las personas luchan con esto. Que nosotros entonces no tengamos en poco, hermanos, también el testimonio que es una vida de agradecimiento. El testimonio que es para los que no conocen al Señor. No es algo trivial. Debemos también dar gracias a Dios en las ocasiones que son difíciles y dolorosas. En las ocasiones que son difíciles y dolorosas. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Efesios 5:20 nos enseña que debemos aprender a dar gracias. 1 Tesalonicenses nos enseña que debemos dar gracias a pesar de las circunstancias y en toda circunstancia.
Es que alguno dice, es fácil dar gracias cuando todo va bien, pero aquí dice, dad gracias en todo y por todo. Claro que podemos dar gracias a Dios cuando Él en particular nos rescata de situaciones difíciles o cuando Él provee de manera inusual. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer con tal cosa? Y cuando usted ve la provisión de Dios, vamos a dar gracias por eso. Pero también cuando venga el momento de dolor, cuando venga el momento de aflicción, yo puedo ir en agradecimiento y decir, tu gracia me ha sostenido. Una vez más, esto solo puede ser hecho con fe, porque no es que digamos algo de labios por pura fuerza de voluntad, es que tengo que dar gracias. No, es que cuando por fe nosotros sabemos que todo lo que el Señor está obrando es por nuestro bien, yo voy a poder dar gracias por eso. ¿Cómo podemos entonces nosotros luchar contra la ingratitud? Bueno, recordemos las cosas por las cuales podemos dar gracias. Podemos dar gracias en primer lugar por la salvación. Si usted es hijo de Dios, tiene que dar gracias por la inmensa obra de la que ha sido receptor. Tenemos que dar gracias por las oportunidades que Él nos da para crecer espiritualmente y para servir a otros. Tenemos que dar gracias por la abundancia de bienes que Él nos ha dado, porque una vez más tenemos más de lo que realmente necesitamos para vivir. Por las circunstancias que se van de la mano o de las manos y no resultan como esperábamos. Y podemos por fe agradecer por todo aquello que Él está usando para nuestro bien. Una vez más, ¿cuál es este bien? Hacernos como Cristo. Tenemos los pasajes para memorizar, Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses. Voy a extenderme para nada más terminar con este punto. Hermanos, yo creo que solo esta lista de ansiedad, frustración, descontento e ingratitud ya nos pone a más de uno como, no tengo esperanza. O sea, todos pecamos de muchas maneras y estamos siendo confrontados con cosas que son pecado y que no estábamos viendo como pecado. Pero recordemos el propósito una vez más de lo que estamos estudiando. No es simplemente quedar ahí en un estado derrotista, qué pecador que soy, no hay esperanza para mí. Hay esperanza, para eso es el Evangelio. Debemos volver a Él. ¿Por qué? Porque Cristo venció toda impiedad. Él fue tentado, probado en cada punto como nosotros, pero sin pecado, nos enseña Hebreos. ¿Por qué? Porque Cristo venció toda ansiedad. Él sí fue el ejemplo de lo que es echar toda ansiedad sobre el Padre. Padre, si fuera posible, pasa esta copa, pero no como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. También Él venció toda frustración. ¿Por qué? Porque Él sabría que vería el fruto de su aflicción. Y por esa esperanza puesta, Él vino y enfrentó toda oposición, toda maldad. Cristo venció todo descontento. Él soportó el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Y finaliza Isaías diciendo, y quedará mi siervo satisfecho. Estamos luchando contra el descontento, contra la ingratitud. Cristo es un Rey glorioso, gozoso, completo en sí mismo. Él no tiene frustración, Él no es un rey frustrado. Nosotros entonces podemos descargar todas nuestras frustraciones a Él. Este es el Rey glorioso, este es el Evangelio. Todo aquel que confía en Él, en cambio, será visto con la justicia y santidad del Padre. Dios nos verá y dirá, no has quebrado un plato, no has pecado, todo ha sido pagado por mi Hijo Jesús. Y esto nos dará las fuerzas entonces para luchar contra estos y vivir una vida para obedecer al Padre con la libertad de que ya no hay condenación. Señor bendiga su palabra.